los diagnósticos, ¿sí? Bueno, también hay cuestiones filosóficas de qué es lo normal y qué es lo que no es normal, qué es lo patológico, bueno, en fin. Bueno, la próxima diapositiva es la manía y entraremos ya a lo que es trastornos bipolares, que yo prefiero dejarlo para otra ocasión y no saturarlo a los chicos con esto, y sí aprovechar este tiempo para que los alumnos formulen sus preguntas, sus dudas, y que chicos, entendemos que este tema es nuevo para ustedes, no tienen por qué saberlo. Así que yo los animo a preguntar, no importa que consideren la pregunta, anímense a preguntar, lo que ustedes tengan dudas, sobre todo si han tenido algún familiar con esto, o si quieren hacer algún comentario, en fin. Sería bueno que, chicos, ahora pongan toda la cámara para que nos veamos y la interacción sea más fluida y nos conozcamos más aparte. Dani, vos también tienes que poner el Start Video. Así te ven. A ver, para que yo no sé cómo se hace eso. Ahí abajo vas a tener un botoncito como una camarita que dice Start Video. Sí, para que la estoy buscando a ver cómo... ¿Has visto donde dice...? Ahí está. Ah, perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, de 10. Esto es lo más rico de todo el encuentro, el poder hablar y bajarlo a los conocimientos partiendo de lo que ustedes saben y partiendo de cómo ustedes interpretan los contenidos de la clase, digamos. La idea es relacionar los contenidos entre sí y además con lo que ustedes ya saben, porque todo el mundo sabe qué es la depresión o qué es la tristeza y la ha visto y tal vez, y también la ha sentido. Entonces, la interacción más rica se produce en este momento y quiero que, bueno, que ustedes participen. Creo que, como dice Dani, y les hace subir la adrenalina cuando les dice, es pregunta de examen, bueno, nosotros vamos a considerar mucho la interacción como una nota de concepto que también va a entrar dentro de lo que van a ser las calificaciones. Así que, vamos, participen, che. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Cintia. Los pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿tienen alguna predilección de formas de presentación de la depresión o puede presentarse de cualquier forma? Digo, por ejemplo, pueden ser más distímicos o pueden tener depresión. A ver, respondo. Mirá, los síntomas son idénticos, o sea, es muy difícil, son parecidos. La única forma a veces que nosotros tenemos es la sospecha clínica, porque la sintomatología del hipotiroidismo puede ser de ustedes que el cansancio, fatiga, que es la caída del pelo, la lentitud para iniciar algún tipo de actividad, la sequedad de piel, bueno, en fin, eso nos hace sospechar a nosotros que el paciente puede padecer de un hipotiroidismo si solicitamos. La única forma es el laboratorio para descartar eso, que como son tan parecidos, son prácticamente iguales los síntomas, nosotros en todo cuadro depresivo por protocolo tenemos que descartar un hipotiroidismo. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, y relacionado a eso, por ejemplo, si el paciente tiene hipotiroidismo, si se confirma, Sí. digamos, si se diagnostica, ¿cómo Sí. se sigue? O sea, ¿se hace el tratamiento solamente para hipotiroidismo o si también se hace, digamos, el tratamiento antidepresivo? Nosotros, ¿cuál es la forma de proceder? Nosotros una vez diagnosticado el cuadro el hipotiroidismo, por supuesto el tratamiento es endocrinológico, se tiene que encargar el profesional respectivo a eso, y nosotros ¿qué hacemos? Porque puede ser un hipotiroidismo y aparte tener una depresión, o sea, una comorbilidad sería. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo citamos a controlar al paciente, ¿sí?
y observamos si mejora con la hormona tiroidea, con la T4, con la tiroxina, eso nos señala que nosotros no tenemos que emplear antidepresivos, no tenemos que sumar más psicofármacos a esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lleva un par de semanas con hormonas y el paciente ha mejorado algunos síntomas de su hipotiroidismo, pero no ha mejorado los síntomas depresivos, y eso nos hace sospechar que en este paciente deberíamos emplear antidepresivos, ¿sí? Es cuestión de esto es... tenemos que ver la evolución del paciente. Si mejora con la T4, lo dejamos ahí. Si no mejora con la T4, y habría que añadir antidepresivos. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien, bien. Bueno, eso me gusta que pregunten, que se animan. Siempre son las mujeres las que preguntan. Los hombres son muy cagones, ¿no? No se les va a caer nada, chicos. Se preguntan. Profe, quería preguntar cómo es el abordaje de los pacientes que ya tienen una depresión grave, pero con ideación suicida. ¿Se los interna, se modifican los antidepresivos? Bueno, no, muy interesante tu pregunta, y te agradezco que la formules. Mirá, cuando tenemos un paciente con un cuadro depresivo grave e ideación suicida, nosotros tenemos, en primer lugar, que determinar si el paciente va a continuar bajo régimen de internación, es decir, cuidados, que la internación se reserva la última opción que podemos hacer. Y cuando se indica internación, cuando el entorno de él no asegure el tratamiento adecuado. Es decir, por ejemplo, un paciente que vive solo, o el pariente con que vive es un drogadicto que no se puede confiar, o vive con un anciano que no puede ejercer un control y cuidado sobre ese paciente que está muy mal. Entonces, ahí se cumplirían los criterios de internación, e indicaremos internación. El paciente continúa el tratamiento bajo régimen de internación, ¿sí? Por el riesgo de suicidio. Ahora, si el paciente tiene familia, los familiares se muestran responsables, colaboradores, atentos, que pueden de algún modo, por así decirlo, garantizar el cuidado de este paciente, entonces nosotros continuará el tratamiento domiciliario. También puede hacer una internación domiciliaria, y evitamos de esta forma la internación. Ahora, quizás tenemos que evaluar si el paciente no está respondiendo a ese antidepresivo, y sería cuestión de cambiar de antidepresivo, o si respondió parcialmente, si aumentamos la dosis o no, o si ha mejorado, pero no tanto, y sigue con esta ideación suicida, entonces añadir al tratamiento farmacológico antidepresivo otros mordientes, como por ejemplo si es un paciente impulsivo, añadir divalproato de sodio, que es el Valcote, para intentar controlar un poco mejor sus impulsos suicidas. Bueno, ¿responde eso a la pregunta? Yo quería también agregar que, digamos, para simplificar, uno interna cuando corre riesgo el paciente o los que viven con el paciente, o sea, cuando hay riesgo para sí mismo o para terceros. Esto un poco como que clarifica bastante. Después, obviamente, como dice Dani, uno tiene que evaluar el riesgo de acuerdo a con quién vive. Eso es fundamental, porque muchos pacientes que tal vez podrían tratarse afuera, pero bueno, por ejemplo, un paciente con un trastorno cognitivo mayor o demencia, a veces con que le den la medicación todos los días el paciente andaría bien, pero vive con la esposa que también tiene bastante deterioro cognitivo. Entonces nosotros, un poco para descomprimir la situación en la casa, utilizamos la internación como un recurso, porque no nos queda otra.
O sea, pero en definitiva, la decisión de internar sí o internar no va a estar dada por el riesgo que nosotros consideremos que tiene el paciente en el momento. Si nosotros, por más que sea un paciente grave, pero tenemos una familia muy determinada para cuidarlo, para darle la medicación, incluso para conseguir los recursos, que yo, personal médico, o psicológico o de enfermería, que vaya a la casa, entonces nosotros podríamos evitar una internación. Pero la realidad es que los problemas sociales, económicos, y los determinantes de la familia o el núcleo con el que vive, hacen que sea frecuente, digamos, sean frecuentes las causas sociales, que sean frecuentes, digamos, que la causa social sea gran parte del cuadro. O sea, por ahí nosotros tenemos en la clínica, por ejemplo, o en el hospital, pacientes que podrían estar en la casa tal vez si tuvieran una familia. Sí. Entonces nosotros, Exacto, sí. ¿qué decimos? Bueno, tiene un 20% psiquiatría y un 80% social. Pero eso es determinante porque realmente si está en la calle, está haciendo macanas. Entonces lo que terminamos haciendo muchas veces es que el paciente se interna por un tiempo, lo compensamos, sale pipí, cucú a la casa o a la calle, y al poquito tiempo vuelve porque la contención social es escasa o nula. Sí, exacto. El 60% o 70% de los pacientes del hospital de Alcorta, por ejemplo, no cumplen criterios de internación, está por cuestiones sociales. Para dar un número. Pero también, chicos, antes que se nos pase, se nos termine esto, quería advertirles también de que la pregunta formulada por su compañera es bastante acertada y también es una pregunta de examen, ¿sí? ¿Cómo se decide una internación? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para internar? ¿Sí? Así que, bueno, así, menos mal que formularon esa pregunta. Profe, hacen bien de anotar, hacen bien de tomar nota de esto. Sí, Tamara y Enzo me parece que estaban preguntando. Tamara, primero las damas, a ver. ¿Qué pasa cuando el paciente es el que no reconoce que tiene depresión o que lo atribuye como que es algo pasajero o que no reconoce la necesidad de tener que ser evaluado por un psiquiatra, por ejemplo? ¿Qué se hace? Una pregunta bastante difícil de responder. Bueno, en nuestra sociedad, en la idiosincrasia santiagueña, de todo el norteño, hay un estigma del paciente psiquiátrico y, por supuesto, piensa que el psiquiatra van solamente los locos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una determinada estigmatización y una resistencia para la consulta y por esa razón muchos de estos cuadros llegan en forma avanzada o tardía y se ha perdido tiempo. Ahora, respondiendo específicamente a tu pregunta, si nosotros estamos en la guardia y concurre un paciente con ideación suicida inminente, grave, y encima intoxicado por cocaína y qué sé yo, impulsivo y todo lo demás, y él no se quiere internar, y bueno, queda el recurso de una internación involuntaria, ¿sí? Por el alto riesgo que presenta ese paciente, o sea, y lo que estamos es preservando la vida de ese paciente, ¿sí? Una intervención involuntaria. Ahora, si nosotros tenemos un cuadro leve o moderado y el paciente, es decir, que tiene cierto grado de lucidez y puede elegir su tratamiento, o sea, el paciente tiene su derecho a no aceptar un tratamiento. ¿Sí? No, en ese sentido, si puede discernir, no hay que forzarlo. ¿Sí? Quizás cuando empeore sienta la necesidad, como nos pasa a nosotros, como le debe haber pasado a Gastón,
que paciente con alta resistencia, a pesar de que los médicos clínicos les decían, los familiares decían, qué sé yo, se negaba a ser asistido, pero el cuadro llega a empeorar tanto que el paciente termina en la consulta. Pero si el cuadro es leve o moderado, el paciente tiene capacidad de discernimiento, y uno lo que puedes hacer, ya terminado, digamos, ya no existe esa medicina paternalista, opresiva, no, usted tiene que hacer dieta, salir a correr, no tiene que comer dulce, que eso ya no va, ya no corre. Nosotros lo que tenemos que sugerir, mire, según mis conocimientos, yo pienso que usted padece de un cuadro depresivo y que con el tratamiento cabe la posibilidad de que usted pueda mejorar. Entonces eso depende de la aceptación del paciente o no, y por supuesto acá cabe trabajar en equipo, siempre, ¿sí? Trabajar en colaboración con la psicóloga, porque muchos pacientes aceptan el tratamiento psicológico, pero no el tratamiento psiquiátrico, te dicen que no quieren ser medicados, en fin, entonces por eso se requiere un tratamiento en estos casos en equipo, ¿sí? En colaboración en forma estrecha, a ver si la colega, la psicóloga o el psicólogo, ¿sí? Pueden persuadir al paciente de iniciar un tratamiento farmacológico con el psiquiatra. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, profe. Gracias. No, por nada. Bueno, anímense a preguntar. Sí, Siempre Enzo las quería, mujeres. no, Enzo quería preguntar una cosa hace un ratito, ¿verdad, No, Enzo? profe. Yo, Leonardo. Ah, Leonardo, perdón. Bueno, un varón que se anime. Bien, vamos, que vamos perdiendo día cero. Bueno, le preguntó hace rato. Sí, se Profe, una Yo también voy anotando, Pregunto respecto a lo que decía para hacer el diagnóstico de depresión, que no solamente hay que llevarse por los síntomas, los signos, sino también hay un tiempo que hay que establecer. El criterio de tiempo, sí. Sí, respecto, si llega un paciente, en el caso al médico clínico, yo no soy psiquiatra, y no cumple el criterio de tiempo, es muy agudo, lleva días o una semana. ¿Cómo hago? ¿Le hago un seguimiento o lo derivo al psiquiatra o le espero venga en un mes o venga una semana para ver si continúa con los síntomas? ¿Cómo procedo? No. Como clínico, o sea, supongamos que un médico generalista que trabaja en un CAPS, detectas que hay síntomas depresivos en un paciente, pero no cumple el criterio de tiempo, y bueno, habría que anticipar al paciente que de continuar esto ameritaría una consulta con el especialista, pero ustedes como médico generalista pueden convocar al paciente a la semana siguiente o a los familiares, ¿sí? O a los dos, mejor si hay, cuanto más fuentes de información tengamos mejor, y preguntarles si los síntomas han mejorado, se han desaparecido, se mantienen o han empeorado. Si el cuadro evoluciona desfavorablemente, entonces cabe la derivación, ¿sí? Pero ustedes puedan, no dejen, o sea, si el paciente tiene esto, no cumple el criterio, y llámelo a la semana siguiente, ¿sí? Citen eso y evalúan, y porque capaz que el paciente mejore y no requiere una consulta, ¿sí? Acuérdese también que en cuyo caso cada vez los centros de atención primaria de la salud, las UPAs, disponen de psicólogos. O sea, quizás, más que psiquiatras, ¿no? Quizás ustedes en la misma UPA o donde estén puedan derivarlo a que la psicóloga haga una evaluación. ¿Por qué? Porque los pacientes aceptan mejor al psicólogo que al psiquiatra, ¿sí? Imagínense que a ustedes les digan, bueno, tienen que hacer una consulta psiquiatra, ustedes que son estudiantes universitarios, que tienen nivel de instrucción, qué sé yo, me parece que ustedes se empezarán a cuestionar, ¿viste? Empezarán a dudar. Bueno, la empatía, hay que ponerse en el lugar del paciente, y no solo del paciente, sino de sus familiares. Y cuando no, de la maestra, si se trata de un menor. Sí, muy buena pregunta, Leonardo. Me parece que vamos como afinando, ¿no? Esta Sí, es sí.
la bendición de la simultaneidad y de poder interactuar y conocernos, y nosotros también poder ir construyendo la experiencia, porque nosotros lo que estamos aquí más que pasarle datos teóricos es pasarle un poco la experiencia que tenemos como psiquiatras, como médicos también. Y está muy buena, me gustó mucho la pregunta porque apela al sentido común. Nosotros no, digamos, tenemos esos manuales como guías, como protocolos, pero si uno tiene un paciente que tal vez no cumple el criterio, como bien decía Leonardo, de tiempo, pero vemos que la intensidad es muy, pero muy alta, muy grave, digamos, es muy intenso. Digamos, por ejemplo, un síntoma depresivo con ideas suicidas y tal vez con, no sé, con alucinaciones o con delirios. Entonces, eso ya usamos, claro, usamos el sentido común y ya lo mandamos, ¿no? No esperamos esperamos 2 semanas porque puede ser tarde, ¿no? Siempre tenemos que, digamos, los manuales estadísticos como el DSM-4, como el CIE-10 y todo protocolo que uno quiera instaurar, nosotros ahora actualmente en la clínica estamos instaurando protocolos o queriendo instaurar protocolos, siempre van a ser para cumplir lo que se llama la ley de Pareto, el 80-20. O sea, siempre van a servir para el 80% de los casos, pero va a haber un 20% de los casos que van a necesitar usar el sentido común, y para eso es muy importante que, digamos, ante la duda, ustedes apóyense sobre el equipo de salud. Digamos, no solamente el equipo de salud presente, que uno ve todos los días, que tal vez es el médico del consultorio de al lado, o el enfermero, o el trabajador social, o no sé, el obstetra, apóyense en el equipo y apóyense en el equipo grande, y cuanto más relaciones con otros especialistas ustedes tienen y cuanto más cercana es de poder mandarle un mensaje, che, mira, tengo un paciente con estas características, entonces yo voy a poder, digamos, tener más efectividad y ser cada vez mejor médico, ¿no? Entonces, usen siempre el sentido común. Estos son guías, protocolos para facilitar la tarea, pero si ustedes ven un paciente que se está por matar, no lo duden. Y esto también lo articula un poco con lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Qué hemos visto la clase pasada? ¿Se acuerdan del título por lo menos? Urgencia psiquiátrica. Bueno, exactamente. Si es una urgencia, no podemos esperar 2 semanas, no podemos esperar el criterio del tiempo. Entonces, si entra dentro de lo que hemos visto la vez pasada, que el intento de suicidio lo hemos visto muy por arriba, hemos tratado de concentrarnos en lo que es cómo hacer en la práctica, cómo solucionar en la práctica de la guardia una urgencia que tiene más que ver con la agitación. El trastorno depresivo mayor y el intento de suicidio o la ideación suicida son también urgencias en las cuales uno tiene que actuar lo más rápido posible, y no es solamente, bueno, yo te derivo con psiquiatría y bueno, yo ya he cumplido con mi rol, yo he usado bien mi cerebro y he dicho, bueno, este paciente tiene una urgencia, lo mando a un psiquiatra, sino que nos tenemos que hacer cargo, chicos. O sea, y aquí quiero decir que ustedes tienen que tratar de llamar, o por lo menos asegurarnos de darle el nombre de la persona que lo va a recibir, hablar con un familiar que lo acompañe, no lo podemos dejar ir así nomás. A ver, obviamente que uno en el acelere diario no lo puede acompañar tampoco a la guardia o a la casa, pero tratemos de tener las herramientas, tratemos de tener el número del psiquiatra para poder derivar o para asegurarnos de que lo esperan en tal lado, porque si no, si uno no tiene herramientas, si uno no tiene equipo, si uno no tiene, digamos, la estructura en la cual apoyarse, es muy difícil solucionar todo solo. Entonces, por eso, digamos, es tan importante no solo aprender los conocimientos teóricos y prácticos, sino también entender que esto se hace en equipo,
y que el equipo significa apoyarse en una institución, apoyarse en el hospital, apoyarse en otros especialistas, para poder darle un mejor servicio y una mejor solución a la persona, que para presionarnos, para hacer lo mejor posible, uno tiene que pensar que esa persona es mi mamá. O sea, ¿quién es la persona que más quieren en el mundo? Bueno, imagínense que esa es la persona. Entonces, ¿ustedes la dejarían sola, que se vaya? Y si se corta, ¿ustedes la cosen y la mandan a la casa? O sea, por ejemplo, tiene un intento de suicidio, se cortan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Ah, sí, ya la hemos curado. Y bueno, que se vaya de alta, ya tiene todo, digamos, el antebrazo vendado. ¿Ustedes estarían contentos si a un familiar le dan ese servicio en el hospital, por ejemplo? ¿Qué se debería hacer? Y como, Abordaje verbal. Ah. ¿Cómo? sí, como mínimo hablar con un familiar, decirle que necesita apoyo psicológico o cerrar contenciones, no solamente que se hace y listo. Bien. Exactamente. Bueno, tratar de definitiva, darle una solución al paciente. Digamos, de curarle la herida del brazo, pero la herida del alma sigue abierta, ¿verdad? Y sigue sangrando, y eso depende de nosotros. Y nosotros somos médicos. Por otro lado, es cierto lo que dice Dani, hay un grupo de pacientes que prefiere el psicólogo, pero otro grupo no, ¿eh? Otro grupo prefiere, digamos, prefiere el médico, quiere hablar con el médico, y hasta que no habla con el médico no se queda tranquilo. Hay pacientes y familiares que ven al médico como digamos, como un referente que va a tomar como la última decisión y esperan eso. Entonces ustedes tienen que poner el cuerpo y hacerse cargo utilizando el equipo. No es que ustedes son héroes ni nada de eso, sino simplemente que tenemos que usar todos los recursos y aprender a usarlos. Y para usar el equipo no solamente necesitan competencias intelectuales, sino también competencias sociales, porque necesitan trabajar con otras personas, y para que las otras personas respondan necesitamos tener ese vínculo. A través de ese vínculo sí puede circular la información y la coordinación y el trabajo en equipo. Pero si no tenemos vínculos, si solamente trabajamos solos, entonces se nos dificulta. Carolina, Profe, ¿vos yo tengo querés? una pregunta. Sí. Bueno, conozco varias personas que tienen depresión y, por ejemplo, a 2 de ellas les han dicho que como que como que toda la vida lo van a tener, entonces por eso quería saber cuánto dura el tratamiento, porque creo que son dichos de psicólogos, y otras 2 personas que piensan totalmente diferente y que no les han dicho eso, que se han atendido, bueno, con otros. Bueno, con respecto a tu pregunta, hay episodios depresivos que son una sola vez en la vida y que no vuelven a presentar más, pero eso no es lo frecuente. Lo frecuente es que los episodios depresivos recurran tarde o temprano, ¿sí? Por eso, al comienzo del tratamiento, el comienzo del tratamiento es al menos 18 meses a 2 años, a 24 meses, el tratamiento mínimo una vez iniciado el tratamiento, ¿sí? Una vez que el paciente se mejora, son 18 a 24 meses de tratamiento. Luego de eso, se empieza a retirar en forma la medicación, se trata de retirarla completamente. Si el paciente, por supuesto, se ha recuperado totalmente, porque si el paciente tiene una respuesta parcial, no se debe retirar la medicación. Entonces, supongo que el paciente respondió favorablemente, se continúa 18 a 24 meses, y después de eso se lo cita al paciente en forma periódica, o se mantiene un contacto con el paciente para ver si
reaparece, hay una reagudización, una recurrencia de esto, tomarlo oportunamente y volver a reintroducir los antidepresivos, y en cuyo caso ya no se retira más, ya tienen que tomar siempre los antidepresivos, porque estadísticamente está demostrado que cuando se abandona el tratamiento, las recaídas son frecuentes, ¿sí? Bien, tener depresión es como cualquier otra patología en el campo de la medicina. Es como tener hipertensión, es como tener diabetes, ¿sí? Es como tener artritis, en fin, no es ni más ni menos que otros tratamientos, y me parece de que a los pacientes hay que advertirles, hay que hacer el diagnóstico y decirle este tipo de cosas, para que el paciente pueda aceptar y ser continuo en el tratamiento. Lo que no es habitual en nuestro medio. Yo he trabajado muchos años en Buenos Aires, y en Buenos Aires he encontrado que los pacientes son más cumplidos y respetan más los tratamientos. Acá la regla en Santiago del Estero es el abandono del tratamiento. Se siente mejor, abandonan, y a los 2 o 3 meses los tenés de nuevo al paciente consultándote, y bueno, en fin. Pero creo que ayuda mucho al tratamiento a informar al paciente adecuadamente, decirle que cabe la posibilidad que esto sea, que tiene una propensión hacia la depresión, y que es por esa razón que tiene que ser controlado y tomar la medicación, ¿sí? Sí, otra cosa muy importante realmente lo que dice Dani, digamos, las personas que tienen depresión o cualquier enfermedad psiquiátrica, incluso adicciones, es una lucha para toda la vida, tal cual es una lucha para toda la vida la dislipemia, la hipertensión, la diabetes, ¿no? Son enfermedades crónicas en donde hacen esto, ¿no? Entonces depende de muchas cosas. Es reactivo a cómo nosotros nos estemos tratando. Por ejemplo, un diabético que por 2 años deja la insulina y encima empieza a entrarle a los postres full, encima deja de hacer actividad física, encima está deprimido, y bueno, digamos, ahí te sale de cualquier parámetro, digamos, no es una cuestión lineal que cómo va a ir la diabetes, sino va a depender mucho de qué es lo que haga con su diabetes. Bueno, lo mismo pasa con la depresión, pasa con el trastorno bipolar, pasa también con la misma esquizofrenia. Son enfermedades crónicas que dependen mucho de cómo va lo que se llama en inglés la compliance con el tratamiento, el cumplimiento del tratamiento. Esto es central en psiquiatría, y nosotros como psiquiatras o como instituciones de salud no tenemos que quedarnos en que, bueno, el paciente es así. Nosotros deberíamos tender a suplir las discapacidades o las imposibilidades que tiene el paciente, por ejemplo, para cumplir el tratamiento. Nosotros deberíamos, obviamente a veces no tenemos los medios, pero deberíamos poder llamar a los pacientes y decirle, mire, usted hace 3 meses que no consulta, ¿por qué no saca un turno? O usted está tomando la medicación, tiene toda la medicación, hay un problema. Esa es la tendencia. Nosotros deberíamos hacer todo, o deberíamos tender a hacer lo máximo posible que no está pudiendo hacer el paciente. Hay pacientes muy cumplidos, pero como dice Dani, la regla aquí es la descompensación por abandono de tratamiento. Entonces, eso es una falla tal vez nuestra y tal vez del sistema que tenemos que tender a corregir. Por eso me encanta la pregunta. Chicos, nos quedan 4 minutos. Me gustaría que los que nos han dicho hagan aunque sea una mínima pregunta, una breve intervención, y después cerramos porque no vamos a abrir otro link. Profe, yo quería preguntar sobre la depresión postparto, si es una patología frecuente y si esto puede afectar también en el cuidado del bebé. Sí, no, bueno,
Ya hemos hablado de la frecuencia de las patologías. Sí, no es tan raro la depresión posparto, ¿sí? Cada vez se está observando más este síndrome en el posparto. Y por supuesto que esto tiene serias implicancias, no solamente para la paciente que lo padece, sino para su bebé, porque una persona con síndrome depresivo no está en condiciones de cuidar, al menos quizás por momentos sí esté en condiciones de cuidar a su bebé en forma apropiada, pero quizás es casi seguro que necesite de otra persona que pueda atender a ese bebé, porque las consecuencias pueden ser bastante importantes, ¿sí? De hecho, imagínense, una madre normalmente, normal, que no duerme durante noches enteras, que se tiene que levantar a darle de alimentarlo, a cambiarlo al niño, y qué sé yo, todas esas cosas, genera cierta irritabilidad y malestar, está mal dormida, come mal, y qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Imagínate eso, cuidar a un bebé es una situación estresante. Imagínate es una persona depresiva. ¿Sí? Eso incluso, si no tiene quien colabore, puede acentuar la ideación suicida, ¿sí? En estar al cuidado de un bebé. ¿Sí? Bien. Fede, Enzo, ¿quieren decir algo? Profe, ¿qué tal? Quería preguntar sobre la importancia de los factores psicosociales en los trastornos estos depresivos. Si los tipos de conductas temperamentales, digamos, tienen mayor predisposición a padecer este tipo de depresión. Y también sobre los factores ambientales. Bueno, a ver, nosotros tenemos genes y también tenemos el ambiente, como ustedes deben haber visto en medicina, esto. Es decir, hay cuestiones epigenéticas para que algunos genes se digamos, el ambiente externo a veces va a hacer que ciertos genes se manifiesten o no, ¿sí? Se enciendan o no, ¿sí? Y por supuesto, si nosotros estamos en un medio con necesidades básicas insatisfechas, con negligencias en los cuidados, en un clima violento o clima donde haya adicción, bueno, en fin, esto va a tener sus serias consecuencias en esos integrantes de la familia, ¿sí? Bueno, chicos, Dani, te corto porque ya se acaba. Bueno, chicos, muchísimas gracias, han estado muy bien, me ha encantado, creo que cada clase vamos interactuando más y esta ha sido una de las que más han interactuado, me parece que este es el modelo que vamos a seguir en adelante. Así que bueno, el lunes a las 6 de la tarde nos vemos de nuevo y les mando un abrazo. Cualquier cosa la seguimos por WhatsApp. Muy bien. Muchas bueno, gracias. Chao, chao. Luego, profe. Chao, profe. Buena semana. Chao, profe. Chao, profe.